Saludos. El domingo 10 de julio leemos la parábola del buen samaritano, una de las más conocidas, en el capítulo 10, versículos 25 al 37. El mensaje aparentemente es bastante sencillo. Se contraponen dos personajes egoístas, el sacerdote y el levita, que no atienden al herido que está en la cuneta. Se contraponen con un personaje generoso, el samaritano, que se acerca al herido que está en la cuneta y se hace cargo de él, porque se mueve a misericordia. Entonces, lo que enseña Jesús es que nosotros tenemos que hacer lo mismo que el samaritano, ser generosos y no ser egoístas como el sacerdote y el levita. Esa es la primera lectura así que podemos hacer muy somera de la enseñanza de Jesús. Pero tiene más profundidad si tenemos en cuenta el Antiguo Testamento y la ley de la Torá, que es lo que está en juego. Os leo el pasaje. En aquel tiempo un maestro de la ley preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo el levita, que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Aquí termina este pasaje. Fijaos que se establece una discusión entre un maestro de la ley y Jesús. Y el maestro de la ley quiere poner a prueba a Jesús. Entonces su pregunta es: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contesta: ¿qué lees en la ley? ¿Qué hay escrito en ella? Y el maestro de la ley responde, según el libro del Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice: muy bien, haz esto y tendrás la vida eterna. Si aquí terminase el pasaje, pues todo quedaría bastante claro. Según el Deuteronomio, Dios no puede separarse del prójimo. Amar a Dios es equiparable a amar al prójimo, al hermano. El sacerdote de la ley quiere profundizar y pone otra cuestión: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi próximo? Entonces es cuando Jesús le cuenta esta parábola que Lucas la describe muy bien. Fijaos en la actitud del sacerdote y del levita.
el sacerdote y el levita, cuando se reparte la tierra, cuando entran en la tierra prometida, no tienen ninguna porción, no tienen ningún territorio, porque su heredad es el Señor. El sacerdote y el levita, procedentes de Aarón, tienen como función el culto del Señor, ofrecer los sacrificios. Y para poder ofrecerlos no se pueden contaminar, y lo que más contamina, según la ley, es un cadáver. Entonces, cuando ven aparentemente en la cuneta a un hombre que probablemente estaba muerto, ¿qué hacen? Dan un rodeo para alejarse lo máximo del posible cadáver y no contaminarse. Dice el Levítico, capítulo 21, versículos del 1 al 3, «Di a los sacerdotes aaronitas, el sacerdote no se contaminará con el cadáver de un pariente, a no ser de pariente próximo, madre, padre, hijo, hija, hermano o de su propia hermana, no dada en matrimonio. No se incluye la pariente casada, queda impuro». Por lo tanto, el sacerdote y el levita, por cumplir la ley, evitan acercarse al herido en la cuneta. Aquí la denuncia de Jesús es muy fuerte. La ley, el cumplimiento de la ley se puede utilizar como excusa para no hacer lo que Dios quiere. Y eso a quien estaba haciéndole la pregunta debió de molestarle, porque era una denuncia clara de que la ley te puede alejar de la voluntad de Dios. Fijaos, la denuncia es muy fuerte. ¿Qué ocurre con el samaritano? Pues del samaritano se dice en el capítulo 17 del segundo libro de los Reyes que es un pueblo que no respeta a Yahvé ni observa sus leyes y mandatos. Justamente porque el samaritano no tiene que respetar a Yahvé ni observar sus leyes y mandatos, puede acercarse al que está en la cuneta porque no va a quedar impuro y puede ejercer su misericordia. ¿Veis? Lo que Jesús pone en evidencia es lo siguiente. Ojo, no pensemos que cumpliendo la ley, cumpliendo lo establecido, sea de la Torá o sea la ley de la Iglesia, vamos a salvarnos, es decir, vamos a vivir plenamente el amor, ¿no? Cumplir la ley nos puede alejar justamente de hacer lo que Dios quiere, que es ocuparnos del hermano que está excluido, que está herido en la cuneta. Y eso lo hace el samaritano, que vive y practica la misericordia, a la que también nosotros estamos invitados. Gracias y hasta el próximo domingo.